En los círculos pro vida en los Estados Unidos se ha hecho popular una publicidad muy dramática hecha por el gobierno de la República de Macedonia. Macedonia es una pequeña nación que se encuentra en la región balcánica, en los Balcanes, y era parte de la antigua Yugoslavia. Y actualmente se encuentra, es una nación pequeña, se encuentra al norte de Grecia, en los Balcanes. La publicidad de esta pequeña nación muestra a un anciano con un álbum de fotografías familiar y muestra la familia de sus abuelos y cómo sus abuelos, en medio de la miseria y la hambruna que afectó toda la región de los Balcanes, tuvieron 6 hijos y vivieron con mucha modestia, pero no le faltaba nada. Y luego, como sus papás tuvieron 5 hijos, incluyéndolo a él, en la época de la posguerra, en una época muy difícil, y también cada uno nació, como dice la expresión, con su pan bajo el brazo, con suficiente para poder comer. Pero este abuelo, en la publicidad, observa que simplemente no hay fotos que poner en el álbum familiar de sus hijos. No hay nietos, no vienen nietos. Y este es un fenómeno mundial que está afectando también los países de América Latina y qué decir de España. Simplemente los jóvenes se resisten a tener hijos. Y este es un fenómeno que afecta incluso a parejas católicas. Nosotros tenemos que recordar, como consecuencia de esta publicidad del caso de Macedonia, que el matrimonio es también una vocación a la santidad. Alguien en las redes sociales me preguntaba: Alejandro, ¿cómo es que antes se promovía que las familias tuvieran hijos y ahora el camino de la santidad es la castidad? No. La castidad es uno de los caminos a la santidad, pero el camino a la santidad más común es el camino del matrimonio. Es una vocación a la santidad. No se oponen, no compiten entre sí, se complementan. Pero parte de la vocación a la santidad a través del matrimonio es el tener hijos, es el tener una familia. El matrimonio tiene sentido en la medida en que existe una familia, en la medida en que se puede. Negarse a la vida es una forma de rechazar el plan de Dios y, en consecuencia, de darle la espalda al camino de santidad por el que están llamados aquellos que están casados. Y es cierto que la Iglesia nos pide ejercer la sexualidad y ejercer la reproducción con prudencia. Pero la prudencia no significa el temor y la prudencia no significa la mezquindad. La prudencia queda clara en lo que nos dice los documentos de la Iglesia, por ejemplo, la Humane Vitae o la Evangelium Vitae de San Juan Pablo II, cómo nos indican que el tener hijos se puede posponer cuando hay materia grave, cuando hay una razón grave para hacerlo. Y muchas veces, esposos jóvenes católicos me han confesado que la razón por la cual han utilizado incluso métodos naturales para posponer la natalidad es porque en sus primeros años de matrimonio han querido viajar y disfrutarse el uno al otro, como si los hijos fueran una maldición.
Los hijos cambian definitivamente la dinámica en la que una pareja se relaciona. Pero ese cambio es una bendición, no es una maldición. Pensar que los hijos van a ser un problema ya es una manera antinatalista de acercarse al tema de los hijos. Los hijos son una bendición que hay que buscar. Y son una bendición fundamental para la humanidad. Hermanos, lo que les estoy comentando es una publicidad toda en macedonio, en la lengua que hablen en Macedonia, la desconozco, pero que una organización prohibida en Estados Unidos la dobló al inglés y tiene este mensaje que les he relatado. Es una publicidad secular financiada por el gobierno de Macedonia. Es decir, no es una publicidad prohibida financiada por una organización religiosa. Es el gobierno de Macedonia que está viendo la catástrofe que significa que los jóvenes no tengan hijos, a pesar de que están viviendo una situación económica mucho mejor que la que vivieron sus padres y sus abuelos. Y la ironía es que la mejora económica los hace más inseguros y más apegados a las seguridades económicas. Y en consecuencia consideran que tener un hijo es un problemón. Y no piensan que la humanidad ha estado teniendo hijos abundantes y que todo eso ha sido para bien y beneficio de la sociedad. Que las grandes naciones han prosperado básicamente por su natalidad. Y que la mentalidad antinatalista que promueven organizaciones como las Naciones Unidas es no solamente absurda, ridícula, es una solución en busca de un problema, sino que es además suicida. Nos estamos matando como género humano. Y Europa no se puede quejar de la invasión musulmana si continúa con una tasa de natalidad negativa y mientras los musulmanes continúan con una tasa de natalidad positiva. Porque es simplemente una cuestión de espacio. Ellos están dejando un vacío y otro grupo poblacional está necesitando el espacio. Entonces, la única manera como nuestras sociedades occidentales pueden sobrevivir es con hijos, es si tienen hijos. Y esta es la razón por la cual un Estado, un gobierno, lanza una publicidad animando a los jóvenes, donde un abuelo les pide, denme nietos, yo les di la vida, yo fui generoso en darles la vida. Yo tuve 5 hijos y ninguno de estos hijos me está dando un nieto. Ahora, para nosotros los católicos, esta es una responsabilidad ante Dios. Tener hijos es una responsabilidad ante Dios. Y yo sé que muchos dirán, mira, Alejandro, no se trata de tener hijos como conejos. Nadie ha dicho que hay que tener hijos como conejos. No lleves los argumentos a un extremo absurdo simplemente porque no tienes el valor de cumplir con tu responsabilidad como padre y madre de familia. Los humanos tenemos hijos como humanos, no como conejos. Y nadie pide que un humano tenga hijos como conejos. Pero dile a una mamá de una familia numerosa si es que ella tiene hijos como conejos. Y si su amor no alcanza para todos. Y si los recursos en medio de una posible estrechez no alcanza para todos. Entonces, si te es posible tener un hijo, no hay razón para no tenerlo. Y el cumplimiento de esta misión es parte de la vocación cristiana al matrimonio, de esa hermosa vocación
de la cual depende el futuro de la humanidad y por supuesto el futuro mismo de la iglesia. Solamente con matrimonios sólidos que generen familias sólidas, con hijos sólidos, es que nosotros vamos a saber que tenemos un futuro y un destino, no solamente para la iglesia, que depende de la familia, sino para la humanidad entera. Que tengas un buen día.